Su esposa lo bloqueó durante sus vacaciones en solitario. Lo que hizo a continuación fue inimaginable. Siento que estoy desapareciendo. Isen. ¿Cuándo dejé de ser Rachel? Esas fueron las palabras desesperadas que Rachel Walker pronunció en su cocina de Austin antes de exigir unas vacaciones en solitario a México. Ella pensó que bloquear a su devoto marido le daría el espacio para encontrarse a sí misma. Ella no tenía idea de que el silencioso desarrollador de software que dejó atrás estaba a punto de darle exactamente lo que ella pidió. Completa libertad de todas las responsabilidades. Lo que sucede después te hará cuestionar todo acerca de la confianza, la lealtad, el amor, la traición y el precio de dar por sentado a alguien. Espectadores, ¿qué harían si su cónyuge los bloqueara y cortara toda comunicación mientras están de vacaciones? Deja tus pensamientos en el comentario. La familia Walker lucía perfecta desde afuera. Isen, de 37 años, era uno de esos desarrolladores de software constantes que nunca faltaban a una reunión de padres y maestros. El tipo de hombre que todavía abría las puertas de los coches y recordaba los aniversarios. Rachel, de 35 años, tenía esa vida perfecta de Instagram convertida en una forma de arte, estratega de redes sociales de día, influencer de noche, con el tipo de sonrisa que hacía que otras esposas sintieran celos en las barbacoas del vecindario. Su casa estilo rancho en Austin estaba ubicada en uno de esos suburbios con árboles donde todos sabían lo que hacían los demás y el negocio iba bien. Lucas, de 6 años, era el niño de oro con el que todos los padres sueñan. Estudiante con cuadro de honor, estrella del fútbol y el niño que todavía tomaba de la mano a sus padres cuando caminaban por Target. Pero las familias perfectas no existen. Simplemente son mejores para ocultar las grietas. Siento que estoy desapareciendo. Isen. Las palabras de Rachel resonaron en la cocina aquella mañana de martes de marzo. Su café se enfrió mientras miraba por la ventana. Me despierto cada día y ya ni me reconozco. Isen levantó la vista de su computadora portátil, preocupado. ¿Qué quieres decir, nena? ¿Cuándo me convertí en simplemente la madre de Lucas y la esposa de Isen? ¿Cuándo dejé de ser Rachel? Su voz tenía ese tono familiar que había estado escuchando con más frecuencia últimamente. Yo solía viajar. Solía tener aventuras. Ahora preparo las comidas los domingos y discuto con niños de 6 años sobre las tareas. Este no era un territorio nuevo. Durante meses, Rachel había estado hablando de sentirse atrapada, confinada por las responsabilidades del matrimonio y la maternidad. Ella se desplazaba por las fotos de las vacaciones de sus amigos solteros con un anhelo que hacía que a Isen se le revolviera el estómago. Había intentado hacer citas nocturnas, escapada sorpresa de fin de semana e incluso había sugerido contratar una niñera para tener más libertad. Nada parecía llenar el vacío que crecía dentro de ella. ¿Qué necesitas de mí? Isen preguntó, cerrando su computadora portátil por completo. Esta conversación parecía diferente, más seria. Rachel se giró para mirarlo. Y por primera vez en semanas, sus ojos mostraban verdadera determinación. Quiero hacer un viaje sola, solo yo, a algún lugar lejano donde nadie sepa que soy madre o esposa o estratega de redes sociales. En algún lugar donde simplemente pueda ser yo. La petición golpeó a Isen como un puñetazo en el pecho. Unas vacaciones en solitario. Nunca habían hecho algo así en 8 años de matrimonio. Pero al mirar a su esposa, al mirarla realmente, vio algo que lo asustó más que la petición en sí. Vio a alguien que ya se había desconectado mentalmente de su vida en común. ¿Dónde estabas pensando? Preguntó con cuidado. Tulum, México. Hay un retiro de bienestar. Ella sacó su teléfono y le mostró fotografías de playas vírgenes y alojamientos de lujo. Solo una semana, Isen. 7 días para recordar quién solía ser. Todos los instintos le gritaban que dijera no. Todos los artículos de asesoramiento matrimonial que había leído advertían contra las vacaciones en solitario cuando las parejas estaban en dificultades. Pero el rostro de Rachel mostraba algo que no había visto en meses. Esperanza. Y Isen Walker seguía siendo el hombre que haría cualquier cosa para hacer feliz a su esposa. Está bien, dijo en voz baja, si eso es lo que necesitas. El rostro de Rachel se iluminó por primera vez en semanas.
Ella lo abrazó y le susurró promesas de volver, renovada, descansada, lista para luchar por su matrimonio. Isen la abrazó fuerte, tratando de ignorar la voz en su cabeza que susurraba. Esto se sintió como una despedida. 3 semanas después, Rachel lo besó en el aeropuerto internacional Austin Bergstrom. Prometió llamarlo todos los días y desapareció en la puerta de embarque con una maleta llena de vestidos de verano y un corazón lleno de expectativas. Ninguno de los dos sabía que estaban viviendo su último momento normal juntos. Porque lo que sucedió después destruiría todo lo que habían construido, expondría verdades irrevocables y probaría que, a veces, la persona en la que más confías es la que planea tu destrucción. El primer día en Tulum comenzó exactamente como lo sugería la historia de Instagram de Rachel. Playas prístinas, batidos de frutas a precios carísimos y el tipo de libertad que había anhelado durante meses. Su primera publicación mostraba sus pies en la arena con el título, Encontrándome a mí misma de nuevo. 47.000 me gusta en la primera hora. De regreso en Austin, Isen desempeñaba el papel de padre devoto. Recogida del colegio, práctica de fútbol, cuentos para dormir. Lucas seguía preguntando cuándo volvería mamá a casa. 6 días más, amigo, decía Isen, mientras revisaba su teléfono en busca de mensajes que llegaban con menos frecuencia cada día. El segundo día hubo un cambio. Las llamadas de Rachel pasaron de 2 veces al día a una sola. Sus respuestas a los textos de Isen luego se hicieron más breves. Cuando llamó el martes por la noche, ella sonaba diferente, distante, casi molesta por la interrupción. Intento desconectar, Isen. ¿No es ese el punto? El tercer día lo cambió todo. El teléfono de Rachel vibró con el típico mensaje de buenos días de Isen. Lo miró fijamente durante 1 minuto entero y luego hizo algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Abrió el chat familiar. Miró la foto de Lucas con la sonrisa entreabierta de su foto escolar y no sintió nada. Ni culpa, ni nostalgia, nada. El retiro de bienestar le había presentado a Marcus, un fotógrafo de Portland, que le habló sobre la vida auténtica y sobre cómo liberarse de las expectativas sociales. La hizo reír de maneras que había olvidado que eran posibles. La hizo sentir como Rachel de nuevo, no solo como Rachel, su esposa y madre. Esa tarde, tomó una decisión que la perseguiría para siempre. Bloqueó a Isen en WhatsApp, luego en Instagram y luego en Facebook Messenger. La justificación le salió fácil. Necesitaba espacio para pensar. Desconexión total. ¿Cómo podría encontrarse a sí misma si estaba constantemente atada a su antigua vida? Marcus asintió con aprobación cuando le explicó su desintoxicación digital. La transformación auténtica requiere una separación auténtica. Dijo. A kilómetros de distancia, en Austin, Isen miraba su teléfono con incredulidad. Mensaje no entregado. Usuario no encontrado. Perfil no disponible. Su esposa de 8 años, madre de su hijo, lo había borrado de su existencia digital mientras tomaban margaritas en el paraíso. Quizás su teléfono murió, se dijo. Luego revisó su historia de Instagram, publicada 20 minutos antes, usando otra cuenta que la mostraba riendo en un restaurante junto a la playa. La traición lo golpeó como un puñetazo. No solo el bloqueo, sino la planificación detrás de ello. Esto no fue impulsivo. Ella lo había cortado sistemáticamente mientras mantenía su presencia pública. Esa noche, Lucas preguntó por qué mamá ya no llamaba. Isen arropó a su hijo en la cama con mentiras sobre la mala señal telefónica en México, y luego se sentó en su cocina hasta las 3 de la mañana, mirando esas pantallas de mensajes bloqueados. Pero esto es lo que Rachel no sabía sobre su confiable y predecible esposo. Isen Walker no había construido una exitosa carrera tecnológica aceptando la derrota. La había construido analizando problemas y implementando soluciones. Y Rachel Walker se había convertido en un problema que necesitaba solución. Día 4. Rachel seguía bloqueada, sin decir palabra. Isen estaba sentado en la computadora portátil de su oficina en casa, con hojas de cálculo abiertas llenando su pantalla. Pero estos no eran archivos de trabajo. Cuentas bancarias, documentos hipotecarios, leyes de custodia, pólizas de seguro.
8 años de registros financieros compartidos, expuestos en categorías de colores. La mayoría de los esposos habrían llamado frenéticamente, reservado vuelos a México o roto a llorar. Ethan Walker revisó las leyes de abandono de Texas y comenzó a tomar notas. Cuenta corriente conjunta, 470,000 pesos. Ahorros conjuntos, 230,000 pesos. Cuenta personal de Rachel, 100,000 pesos. Todo accesible con sus firmas. Todo legalmente suyo para mudarse mientras ella siguiera siendo titular de la cuenta. Título de propiedad, ambos nombres, pero la ley de Texas favorecía al cónyuge restante en casos de abandono. Pagos de hipoteca. Otto extraía dinero de la cuenta conjunta que él controlaba. Precedente de custodia. Históricamente, los tribunales de Texas se ponían del lado del padre estable cuando el otro mostraba un comportamiento de abandono. Publicación de Rachel en redes sociales desde México. La fecha y hora registradas durante su apagón constituirían una prueba excelente. El teléfono de Ethan vibró. Un mensaje de texto de su hermana Jenny, de Colorado. ¿Cómo va el viaje de Rachel? En lugar de su habitual respuesta diplomática, Ethan escribió algo diferente. ¿Qué les dirías a Lucas y a mí si fuéramos de visita unas semanas? ¿Todo bien? Solo necesito un cambio de aires. Te lo explico más tarde. Hizo 3 llamadas más esa noche. Dan Riley, abogado de divorcios, consulta programada para el viernes por la mañana. Michelle Thompson, agente inmobiliaria. Se solicitó un análisis de mercado para su vecindario. Doctora Sarah Williams, consejera familiar. Sesión de emergencia para documentar el patrón de abandono de Rachel para los registros judiciales. A medianoche, Ethan había elaborado una cronología que enorgullecería a cualquier fiscal. Día 1. Comunicación entusiasta. Día 2. Disminución del contacto. Día 3. Interrupción total de la comunicación, manteniendo su presencia pública en redes sociales. Día 4. Abandono continuo con evidencia de actividades recreativas en lugar de circunstancias de emergencia. El hombre que había pasado 8 años comprometiéndose, complaciéndose y priorizando las necesidades de su esposa, estaba construyendo metódicamente un caso que le daría todo. Su hijo, su bienes, su futuro. Mientras tanto, en Tulum, Rachel se sumergía cada vez más en su fantasía. Marcus hablaba de despertar espiritual y vivir con autenticidad. Publicó fotos del atardecer con subtítulos sobre autodescubrimiento. Los pensamientos de culpa por Lucas y Ethan surgían con menos frecuencia, ahuyentados por el vino caro y la embriagadora euforia de sentirse deseada de nuevo. Había desbloqueado a Ethan una vez brevemente, solo para ver si le había enviado mensajes desesperados. Solo 3 mensajes. Todos sobre los eventos escolares de Lucas. Sin súplicas, sin enojo, sin drama. Ni siquiera le importa que me haya ido, le dijo a Marcus durante la cena. Ella estaba equivocada. Ethan se preocupaba tanto que sistemáticamente desmantelaba su vida juntos, asegurándose de que cuando ella finalmente regresara a casa, no quedara nada para ella. El viernes por la mañana llegó con el típico calor primaveral de Austin. Ethan dejó a Lucas en la escuela con bocadillos adicionales y una alegre despedida. Luego condujo al centro de la ciudad hasta la oficina de Dan Riley. La reunión duró 2 horas. El anticipo se pagó en efectivo. A la hora del almuerzo, todo ya estaba en movimiento. Rachel había querido liberarse de la responsabilidad de estar definida por el matrimonio y la maternidad. Ethan Walker estaba a punto de darle exactamente lo que ella había pedido. La segunda semana transcurrió en una feliz ignorancia para Rachel. Días de playa con retiros de bienestar de Marcus. Sesiones de despertar espiritual. Sus seguidores de Instagram observaron su viaje de transformación mientras Ethan comenzó a desmantelar su vida silenciosamente. Comenzó una pequeña investigación documental, construyendo un caso legal inquebrantable. La oficina de Dan Riley se convirtió en su segundo hogar mientras elaboraban una estrategia que dejaría a Rachel sin nada a lo que regresar. La tercera semana llegó la fase de ejecución. Lunes, se iniciaron transferencias electrónicas. 470,000 pesos se transfirieron de la cuenta corriente conjunta a la cuenta personal de Ethan.
A esto le siguieron $230,000 procedentes de ahorros conjuntos. Todo legal según los estatutos de abandono de Texas. El martes, Michelle Thompson puso la casa en venta. El Hot Market de Austin entregó 3 ofertas al anochecer. Eason aceptó la oferta más alta. Cierre de compra en efectivo. El miércoles llegaron los camiones de mudanza. Los vecinos vieron 8 años de recuerdos cargados en cajas de cartón. La señora Patterson hizo preguntas. Eason desvió la conversación con mentiras sobre reubicaciones laborales. Jueves, reservas de vuelos confirmadas. 2 boletos para Denver, uno para adulto y otro para niño. Lucas pensó que estaban visitando a la tía Jenny durante las vacaciones. Viernes, se cancelaron las tarjetas de crédito. El acceso de Rachel a su vida financiera compartida fue cortado con precisión quirúrgica. Su nombre fue eliminado de los servicios públicos, de las pólizas de seguro y de la membresía del club de campo. Al final de la tercera semana, la casa de la familia Walker estaba vacía, vendida a desconocidos. Eason y Lucas volaron a Colorado, comenzando su nueva vida, y Rachel no tenía idea de que su mundo había desaparecido. Esa noche en Tulum, Rachel decidió ir de compras. Boutiques de diseñadores, complejos turísticos de lujo, el tipo de terapia de compras que siempre había calmado su espíritu inquieto. Primera tarjeta rechazada. Ella se rió, suponiendo que se trataba de un fallo técnico. Los destinos turísticos tenían sistemas de pago deficientes. Segunda tarjeta rechazada. Tercera tarjeta rechazada. Cada pieza de plástico en su billetera devolvía el mismo mensaje humillante. El empleado de la boutique observó con fastidio apenas disimulado cómo la confianza de Rachel se desmoronaba. Su aplicación bancaria reveló la verdad imposible. Saldo cero. Cuentas conjuntas cerradas. Su cuenta personal congelada. El pánico se apoderó de ella. Desbloqueó el número de Eason con dedos temblorosos. Marcando frenéticamente, directo al buzón de voz nuevamente. De nuevo. La constatación fue como un golpe físico. Eason le había bloqueado la espalda. Marcus la encontró llorando en el vestíbulo del hotel, agarrando su teléfono inútil. Ella apenas podía explicar lo sucedido entre sollozos. Ofreció compasión, pero ninguna solución. Su propia billetera no podía cubrir su estadía prolongada. Desesperada, Rachel llamó a su mejor amiga, Melissa, en Austin. Rachel, ¿dónde has estado? Eason dijo que necesitabas espacio, pero 3 semanas de silencio. Melissa, necesito ayuda. Mis tarjetas no funcionan y Eason no responde. Algo anda mal. La conversación que siguió destrozó lo que quedaba de la fantasía de Rachel. Melissa había visto los camiones en movimiento, había escuchado rumores sobre la venta de la casa, había visto la publicación de Eason en las redes sociales desde Colorado. Rachel, cariño, creo que necesitas volver a casa ahora. Melissa transfirió dinero para el vuelo. Rachel empacó sus maletas en estado de shock, y sus vacaciones perfectas para Instagram terminaron en ruina financiera y abandono. Mientras su avión despegaba de Cancún, Rachel contemplaba el paraíso que le había costado todo. Finalmente, al comprender que algunas libertades tienen precios demasiado devastadores para pagar, el Uber de Rachel llegó a su vecindario a las 2 de la tarde un jueves por la tarde que la perseguiría para siempre. 3 semanas de ausencia habían parecido una eternidad, pero nada podría haberla preparado para lo que la esperaba en el número 1247 de Maple Street. Un camión de mudanzas estaba estacionado en su entrada. Unos desconocidos llevaron muebles que ella no reconoció a la casa que había llamado hogar durante 8 años. Su césped perfectamente cuidado, sus rosales, su buzón, todo igual. Pero todo lo demás había cambiado. Ella salió tambaleándose del coche con una maleta olvidada en la acera. Disculpe, le gritó a un hombre que dirigía a los transportistas. ¿Qué haces en mi casa? Parecía confundido mientras revisaba un portapapeles. Señora, esta es nuestra casa. La compramos ayer. ¿Hay algún problema? ¿Cerrada? No, ha habido un error. Vivo aquí. Esta es mi casa. La esposa del hombre apareció, igualmente desconcertada. Le mostraron a Rachel la escritura, el contrato de compraventa,
las llaves que les había entregado su agente inmobiliario, todo legal, todo en regla. El mundo de Rachel se tambaleó. Llamó a Isen frenéticamente mientras estaba de pie en lo que solía ser su porche. Estaba bloqueado. Intentó enviar un mensaje de texto. El mensaje no llegó. La señora Patterson salió de la casa de al lado. Su rostro era una mezcla de compasión y curiosidad incómoda. «Ay, cariño, te los perdiste. Isen y Lucas se fueron hace 3 días. Dijeron que empezaban de cero en Colorado». «¿No te lo dijo?». Las palabras golpearon a Rachel como golpes físicos. Colorado. Lucas. Empezar de cero. Pasó esa noche en casa de Melissa llorando sobre platos de comida china para llevar mientras su amiga intentaba entender lo sucedido. Melissa había oído rumores, pero asumió que Rachel lo sabía. El chismorreo del barrio había estado dando vueltas. Durante semanas, sobre la repentina partida de la familia Walker. Se llevó a Lucas. Rachel susurró por enésima vez. «Rachel, cariño, llevas 3 semanas fuera. Sin contacto. ¿Qué esperabas que hiciera?». El viernes por la mañana trajo peores noticias. Una llamada de la oficina de Dan Riley solicitando una reunión. Rachel asumió que la ayudarían a comprender el error, a solucionar cualquier confusión legal que hubiera ocurrido. Se equivocó. El bufete olía a cuero y libros viejos. Dan Riley se sentó frente a ella con una carpeta manila tan gruesa que ahogaría su esperanza. Papeles de divorcio, documentos de custodia, documentos de disolución financiera. «Señora Walker, mi cliente ha solicitado el divorcio por abandono. También solicita la custodia total de su hijo basándose en su prolongada ausencia sin comunicación». Rachel miró fijamente los papeles, su nombre impreso en tinta negra fría sobre documentos que le destruirían la vida. Un tribunal de Colorado ya le ha concedido la custodia temporal de emergencia. Su abandono del hogar durante 3 semanas, combinado con su bloqueo de comunicación, constituye motivo para la transferencia inmediata de la custodia según las leyes interestatales de Texas y Colorado. Pero estaba de vacaciones. Unas vacaciones en las que bloqueó toda comunicación con su familia durante 3 semanas, señora Walker. La jueza Patterson lo encontró preocupante. No se le escapó la ironía. Había bloqueado a Isen buscando liberarse de responsabilidades. Ahora, esa misma acción se estaba utilizando para despojarla de sus derechos sobre su hijo, su hogar, su futuro. Rachel firmó los papeles con dedos entumecidos, comprendiendo finalmente que su semana de autodescubrimiento le había costado todo lo que valía la pena descubrir. 6 meses después, Rachel Walker estaba sentada en un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, mirando los horarios de visitas supervisadas ordenados por el tribunal, 2 horas cada 2 sábados. Eso era lo que quedaba de su relación con Lucas. La batalla legal había sido rápida y despiadada. La documentación de Isen era impecable. Publicaciones en redes sociales con fecha y hora que demostraban sus actividades recreativas durante el bloqueo de comunicación. Registros bancarios que demostraban su irresponsabilidad financiera. Declaraciones de testigos de vecinos que lo habían visto manejar la crianza monoparental con gracia. Su abogado había sido directo. Abandonaste a tu familia durante 3 semanas, bloqueaste toda comunicación y demostraste no te preocupa el bienestar de tu hijo. Ningún juez en Estados Unidos te dará la razón. El acuerdo de divorcio reflejó esa realidad. Isen se quedó con todo, las ganancias de la casa, sus ahorros, su hijo. Rachel recibió sus pertenencias y una dura lección sobre las consecuencias. Colorado le vino de maravilla a Isen. Sus conocimientos de software se transfirieron fácilmente a una empresa tecnológica de Denver, que ofrecía mejor salario y horarios flexibles. Lucas prosperó en su nueva escuela, haciendo amigos y uniéndose a ligas de fútbol. Sus excursiones de fin de semana reemplazaron las tensas cenas familiares de Austin. La casa de huéspedes de Jenny se había convertido en su hogar permanente, rodeados de una familia extensa que ayudaba con el cuidado de los niños y le brindaba la estabilidad que Lucas necesitaba. Isen nunca le habló mal de Rachel a su hijo, pero no necesitaba hacerlo. Los niños de 6 años entienden el abandono de maneras que duelen más que las explicaciones de los adultos. La libertad de Rachel tuvo un precio que nunca calculó.
La mujer que se había sentido atrapada por la maternidad ahora luchaba desesperadamente por tener acceso a su hijo. La esposa que se había sentido asfixiada por el matrimonio ahora vivía sola, revisando las publicaciones de Instagram de Marcus sobre su próxima aventura con alguien nuevo. Su carrera como estratega de redes sociales se había derrumbado junto con todo lo demás. Los rumores se extendieron rápidamente en los círculos profesionales de Austin. Sus clientes no confiaban en alguien que había abandonado a su propia familia para gestionar la reputación de su marca. El giro final llegó con una carta reenviada desde su antigua dirección. Marcus, escribiendo desde Tailandia, explicaba su repentina partida de México. Su esposa, la esposa que Rachel nunca supo que existía, había descubierto sus infidelidades y amenazado con emprender acciones legales. Había huido del país, dejando atrás su equipo fotográfico y una serie de promesas incumplidas a mujeres vulnerables que buscaban conexiones auténticas. Rachel rió con amargura al darse cuenta de que había destruido su matrimonio por un hombre que había estado usando su fantasía de libertad para alimentar sus propios escapes de la responsabilidad. El yo auténtico que había viajado a México para encontrar resultó ser alguien a quien no reconocía. Egoísta, impulsivo y dispuesto a sacrificar la estabilidad de su hijo por una emoción pasajera. Isen le había dado exactamente lo que exigía: libertad total de las responsabilidades del matrimonio y la maternidad. Quería dejar de ser solo la madre de Lucas y la esposa de Isen. Misión cumplida. Ahora no era la de nadie. Cualquier cosa, sentado solo en un estudio, aprendiendo demasiado tarde que algunas libertades no valen el precio que se paga por ellas. A veces, la persona que abandonas en pos de ti mismo es la única que realmente sabía quién eras. ¿Crees que Isen se pasó de la raya? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? No olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias interesantes y realistas.